Hay conflictos en la provincia de Chaco con ATECH, que es el gremio mayoritario, en Chubut, perdón, más allá de que el resto acordó. En Entre Ríos todavía no es satisfactoria la oferta, así lo dijeron los gremios, así que también allí hay conflicto. Y en Río Negro, donde particularmente además el conflicto se extiende a los estatales de UPCN, que tampoco acordaron con Anabela Carreras, gobernadora que finalmente fue dura para con los gremios en el transcurso del día de hoy, al igual que el gobierno de la provincia de Córdoba, que va a afrontar un paro del gremio mayoritario en la educación pública y también de SADOP, que es el gremio de los docentes privados. Así que en un ratito también nos vamos a meter en ese capítulo, en un contexto donde además la semana próxima daremos vuelta a la página, nos adentraremos en marzo y con marzo llegarán también algunos aumentos de alguna factura, por ejemplo la del gas, con aumentos del 50% en vastos sectores de los residenciales, pero con aumentos mayores en el sector comercial, incluso superiores al 70%. Y de eso vamos a hablar tan solo en un ratito. Pero a esta hora, la imagen del día, con Helio, como cada tarde. Viene a un año de la guerra, a un año exactamente de la invasión de Rusia a Ucrania. Queremos contarte una historia, parte de lo que todavía, después de 365 días, se sigue viviendo allí y enfocarnos en los niños con infancias quebradas. Esta es la historia de Svetlana. Svetlana tiene 35 años. Aquí está, en la foto, repasando su álbum de su vida anterior a esta invasión. Hace 365 días, un día como hoy, invadían Kherson, el lugar en donde ella vivía junto a sus dos hijas, una de 15 y otra de 13 años. Acá las estamos viendo, Yana y Yara. Yana de 15 años y Yara de 12 años. Ella, una trabajadora humilde de una fábrica en donde se hacían tapitas de frascos. Trabajaba allí, era feliz, vivía en un pequeño departamento y sus hijas iban a la escuela y tenían amigas. Y un día comenzó esta invasión y durante los 8 primeros meses en donde se invadió Kherson, estuvieron encerradas literalmente en su casa, con bombas que llegaban cerca, tratando de salvar su vida, con frío, pasando hambre. Algo que le está pasando a la gran mayoría de los niños en Ucrania hace 365 días, insisto con este dato. Después de la ocupación final de Rusia en esta zona de Kherson, en Ucrania, es cuando ellas logran reincorporarse de alguna forma en alguna escuela que había quedado de pie. Ya se hablaba ruso, la moneda que se utilizaba era también la rusa, flameaban las banderas rusas y ya el escenario era otro. Les ofrecen irse a un campamento por 15 días, un campamento en Crimea, en donde ellas dos, con total inocencia, le piden a su madre ir. La madre las autoriza, se supone que era un viaje de 2 semanas. Nunca más volvieron, nunca más las vio. Está pidiendo, rogando poder ver a sus hijas nuevamente. Se quedaron allí, les enseñan ruso, les enseñan las costumbres rusas. Cada tanto pueden comunicarse con su madre. Ella dice que las tratan bien, pero que le controlan todos los llamados y nunca más permitieron que puedan regresar a Ucrania. De hecho, hay un listado de niños que van a regresar supuestamente a tierra ucraniana en el mes de marzo y ellas dos no están. Esta es la historia de una familia, esta es la historia de 2 niñas, solamente 2 niñas, 15 y 12 años. Pero de eso hablamos, hace 365 días, que además de todo lo que ya sabemos en materia bélica, estamos hablando de niños con infancias quebradas. Es un gran punto, querida Helio, porque nos han conmovido sistemáticamente historias del rostro humano de esa batalla que se libra en pleno siglo XXI. Rusia advierte que va a responder a cualquier provocación en la región separatista de Moldavia. Les dijimos ayer, si había algo más que Ucrania, es Moldavia. Hacia allí están puestas todas las miradas. Se ha convertido Transnistria en una nueva fuente de tensión. Esto entre el Kremlin y el gobierno ucraniano. 8.000 civiles muertos, 13.300 heridos en un año de guerra. Incuantificable ya la cantidad de soldados. Zelensky ha dicho que Ucrania no parará hasta que los asesinos rusos sean castigados. El propio presidente que dijo es inevitable la victoria de Ucrania si todos los que acompañan hacen lo que tienen que hacer. Y de hecho hoy hubo más muestras de respaldo en medio de un día para homenajear a las víctimas. En Kiev no solo estuvo Pedro Sánchez, estuvieron otros mandatarios, sino que
Hoy confirmó Alemania que va a enviar 4 tanques más, Suecia otros 10. Estados Unidos ratificó esta misma semana con la presencia de Biden 500 millones de dólares adicionales. Todo esto en un contexto donde un ministro británico asegura que el presidente ruso probablemente va a amenazar con la utilización de armas nucleares ante su eventual fracaso. Mientras Macron sigue sosteniendo lo que nos decía Rukauf aquí, que efectivamente no hay que humillar a Rusia, pero que la guerra tiene que terminar y que eso implica un repliegue de tropas, que por ahora en Rusia nadie ve posible. 8 millones de refugiados, 280.000 soldados muertos y heridos, 8.000 civiles muertos, de ellos 487 son niños, 14.000 civiles heridos y 954 niños heridos. Esos son los datos oficiales hasta ahora. 65.000 denuncias por crímenes de guerra, 14 millones de desplazados y se estiman pérdidas por infraestructuras que son invaluables a esta hora porque después llegará en algún momento el momento de la reconstrucción, ¿no? Hablan de algo así como 150.000 millones de dólares. La asistencia mundial ha sido muy importante, pero no deja de ser un hecho que un 30% de la tierra en Ucrania está tomada y que las regiones separatistas están en manos de fuerzas prorrusas y que finalmente la negociación de la cual China finalmente empieza a hablar no es un dato menor, por ahora aparece lejana. Ciertamente